Región, nuestra gente, competitividad, desarrollo, expresiones culturales, nuestro campo, turismo. Mi Magdalena Medio Magazine. Bienvenidos a Mi Magdalena Medio. Hoy tenemos un invitado de lujo, por supuesto, el doctor Manuel Elkin Patarroyo, quien es uno de los científicos más reconocidos, no solamente en Colombia y América Latina, sino en el mundo por su lucha contra la malaria. Y precisamente iniciamos con una noticia muy importante, porque hace algunas horas se dio a conocer que el Consejo de Estado amparó el derecho al debido proceso y a la investigación de la fundación que dirige el doctor Patarroyo, de tal manera que en términos periodísticos el doctor Patarroyo podrá reanudar investigación con monos. Bienvenido, Manuel Elkin Patarroyo, Barrancabermeja, y qué excelente noticia para usted. Wilson, muy buenos días, no solamente a usted, sino también a su maravillosa teleaudiencia, un saludo muy cordial. Estoy feliz y dichoso de estar de nuevo en esta hermosa ciudad que tanto nos estima, nos aprecia, y la verdad que sí, feliz y dichoso, porque después de 7 años de lucha, 7 y 4 de haberse cerrado el instituto nuestro en la ciudad de Leticia, en donde adelantábamos los estudios, ayer en la tarde-noche tuvimos la muy buena noticia que pues el Consejo de Estado nos había dado toda la razón en el sentido de que podemos adelantar las investigaciones científicas para obtener las vacunas, no solamente la de la malaria, sino las vacunas para el bienestar de la humanidad. Yo quiero que usted recuerde, Wilson, entre otras cosas, que no nos anima nada distinto, nada diferente de resolver estos problemas para entregárselos a la humanidad libre de costo y reconocimiento. Nos importa la salud de la gente, nos importa que la gente viva bien, que vivan fundamentalmente. Y estas enfermedades que son mortales y que atacan millones de personas, 200 millones para ser más específicos, y que matan cerca de 1 millón de personas, fundamentalmente niños menores de 5 años, pues hombre, tengan una solución y eso podamos aportarlo nosotros. Gracias, Wilson, por esa muy buena noticia que para mí ha sido fenomenal. Gracias a usted, Manuel, porque es una lucha muy importante que creo que no ha sido lo suficientemente reconocida en Colombia y en el mundo, pero es un camino, un trasegar que usted ha hecho con mucho empeño. ¿Por qué no entramos en contexto un poco para que los televidentes entiendan qué significa esto, qué significa esa lucha que se ha tenido y desde qué momento la inició, esta lucha contra esas enfermedades que afectan a la primera infancia? Wilson, fundamentalmente el proyecto de vida de nuestro instituto, y muy en particular el mío y el de mi familia, es encontrar una manera lógica, racional, de obtener cualquier vacuna, utilizando para ello las herramientas de la química, de la física y de las matemáticas. Por eso la gente a ratos piensa, hombre, este está medio chalado, loco, pensando que puede encontrarse una manera de hacer cualquier vacuna. No, si usted aplica los métodos físicos, químicos, matemáticos, científicos, que son puros y exactos, usted puede llegar a encontrar unas reglas, y con esas reglas usted puede llegar a desarrollar vacunas. Obviamente hemos tomado la malaria como un modelo, llamémoslo, experimental apropiado, es decir, como la bandera nuestra, por muchas razones. Primero que todo, por lo que les acabo de decir, aflige 200 millones de personas y mata casi 1 millón de ellos anualmente. Entonces es un problema de salud pública enormemente grande. Pero además de eso, porque es que es una enfermedad en la cual uno puede hacer la experimentación rápido en los monitos, que nos habían prohibido trabajar con ellos. Es que es de lo más absurdo, Wilson. Imagínese usted, antepusieron la vida de millones de personas a una demanda de una falsedad y de un absurdo total, en donde se decía que los monos venían del otro lado del río Amazonas. Es decir, como Leticia es el puerto que hay, así como Barrancabermeja acá, en el Amazonas, justamente al otro lado queda justamente el Perú, y entonces la acusación era de que unos micos venían del otro lado del río. O como Leticia también queda pegados, son hermanas, son gemelas, con la ciudad de Tabatinga en el Brasil, la acusación era de tráfico ilegal, no de muerte de los monos. Nunca jamás hubo acusación de muerte de esos monos. Entonces, anteponer la vida de millones de personas ante una, llamémosla, minucia jurídica,
que resultó siendo falsa, porque es que esos micos, Wilson, son micos que se encuentran en todo el Amazonas. Entonces decían que eran peruanos versus colombianos y así lograron paralizar, exponiendo la vida de millones de personas al año. ¿Qué significa para la humanidad una vacuna contra la malaria? De pronto, pues los televidentes no tienen mucho conocimiento de esto, pero es importantísimo. ¿Qué significa? Wilson, el salvar 1 millón de vidas al año, así de sencillo, 1 millón, e impedir que haya alrededor de 200 millones de enfermos de malaria por año. Eso significa no solamente la vida, lo cual para mí es lo más importante. Una vida para mí es suficiente y me sentiría feliz y dichoso con salvar una sola, ¿ya? Pero son 1 millón, casi 1 millón de vidas, y que la gente, 200 millones de personas, no se enfermen al año, eso es una cosa fenomenal. Pero miremoslo desde un punto de vista pragmático, olvidémonos del dolor y de la muerte. ¿No sabe usted lo que significa desde el punto de vista económico para los países tener en total en el mundo 200 millones de enfermos, gente que desde el punto de vista laboral no puede producir por el periodo que dura la enfermedad, que puede ser de 7 a 20 días? Entonces quite 200 millones de personas trabajando menos, medio mes. Fuera de eso, la productividad se baja dramáticamente. Exactamente, ¿qué es la malaria? Porque mucha gente no sabe. Entonces Yamida más dice, enséñele como a un niño, ¿qué es la malaria? Wilson, la malaria o paludismo, que son la misma cosa, vienen del latín mal aire, de los paludes, es decir, de los pantanos, porque los romanos pensaban que era consecuencia de los malos olores de los pantanos. No, es que en los pantanos crecen los mosquitos anófeles. Es una enfermedad que los mosquitos anófeles llevan aquí en las glándulas salivares. Es un parásito. Y cuando pican a la gente, entonces le pasan el parásito a la sangre del individuo, que va al hígado, se reproduce cada uno de esos parásitos 30.000 veces en una semana. 30.000, eso es una velocidad monstruosa. Y luego sale a infectar los glóbulos rojos de la sangre y los mata. Mata un promedio de, por cada glóbulo rojo que infecta, 50 veces descendientes. Es 50 por 50 por 50. Y por eso la gente se muere, sin lugar a duda. Es una enfermedad que se caracteriza por fiebres así, ¿ya? Recurrentes, altísimas de 38, 40 grados centígrados. Fuera de eso, calofrío, dolor de cabeza, dolor muscular, dolor óseo, problemas así. Pero fundamentalmente también anemia. Y como, claro, le mata los glóbulos rojos. Y entonces, cuando ya el parásito ha logrado invadir bien, tapa los vasitos de la periferia o del riñón, de los riñones o del cerebro, y puede llegar a causar malaria cerebral o malaria renal o malaria vascular, que es lo que termina matando a la gente. La anemia y ese tipo de malarias es lo que mata a la gente. De manera que es una enfermedad que no es para descuidarse. Colombia tiene entre 100 y 150.000 casos de paludismo por año, con un promedio de casi 2.000 muertos por año. Es que, como le explicaba yo el otro día, algún presidente le decía, es que esto mata más que la subversión. Sí, y aquí nadie le pone cuidado. Mata más. Se le ponen peros a la investigación, por el contrario. Claro, prácticamente. Y 1 millón de muertos son mucha gente muriendo anualmente. Hay otras enfermedades ahora que te pica el mosquito, por ejemplo, por aquí. Sí, claro. ¿Todas esas son expresiones de malaria? Pero recuerde usted que el mosquito nuestro, es la mosquita realmente que se llama Anopheles, ¿ya? Pues es uno de los tantos mosquitos que hay. Los otros se llaman Aedes. Y esos Aedes, como originalmente se les descubrió en el Egipto, se llaman Aedes aegypti. Y esos Aedes son los que terminan pasando el dengue, el chikungunya y ahora el Zika. Pero esas son enfermedades que sí ciertamente pueden llegar a ser mortales. La mortalidad es mucho más baja. Ahora, no hay que olvidar que son enfermedades debilitantes. ¿En qué sentido son debilitantes? Son enfermedades que, claro, al atacar al individuo, produciéndole fiebre, dolores musculares, algunas, por ejemplo, como el dengue, pueden llegar y dañar los factores de la coagulación
y dañar y bajar las plaquetas, que son las que median la coagulación. Y por consiguiente el individuo pues obviamente no puede coagular y tiene hemorragias gastrointestinales y se muere como consecuencia de eso. Eso es lo que se llama el dengue hemorrágico. Y eso es como consecuencia que el individuo ha tenido varios episodios de dengue previos. El chikungunya, pues es decir, es un poco más suave que el dengue, pero de todas formas es una enfermedad que ha causado como unos 100 muertos o algo así parecido acá en Colombia, y es debilitante, induce unos problemas articulares bastante fuertes, muy dolorosos, extremadamente dolorosos, y la gente queda con esas secuelas por muchísimo tiempo. El dengue pasa rápido, pero el chikungunya permanece. Y el Zika es algo que está recientemente llegando a Colombia, pero es hermano del chikungunya y mucho más suave también. Bueno, de todas maneras es una excelente noticia. ¿Ya ha pensado entonces, me imagino que ya tenía usted la ruta a seguir tan pronto se le respetara el derecho a la investigación? ¿Cuál es esa ruta para reanudar esos experimentos? Wilson, nosotros tenemos que recuperar nuevamente el laboratorio en Leticia. ¿Por qué? Porque es que pues está cayéndose. 4 años inhabilitado. Mucha de la gente tuve que despedirla, entre otras gente muy humilde, gente indígenas del Amazonas, que derivaban su sustento de nuestro trabajo. Los indígenas que colectaban nuestros monos, que tenían que hacerlo con un cuidado infinito, porque a nosotros no nos interesa que ningún animalito llegue maltratado o se muera. Eso es absurdo, no tiene lógica, es decir, falta de inteligencia. Entonces resulta que esa gente derivaba también su sustento. Nosotros pagábamos a cada persona por traernos los miquitos en perfectas condiciones 100.000 pesos, que para un indígena, ahora, eran gente que era especializada, eso no era cualquier indígena que se trepara a un palo, agarrara ese mico y nos lo llevara, no. Era gente que tenía que demostrar que tenía su experticia, su experiencia en ello. Cerca de 200 familias quedaron sin trabajo en el Amazonas, más los que trabajaban en nuestro instituto, que era 14. Ahora me toca volver a reorganizar todo eso, volver a reparar el instituto, volver a reparar. Y eso es algo que nos va a tomar un poco de tiempo, pero lo haremos de todas formas. Noten ustedes cómo ha sido una lucha sin cuartel durante 7 años, y tengo que expresar mi complacencia y fuera de eso mi reconocimiento a la justicia en Colombia. El Consejo de Estado, en un fallo así transparente, que no tiene ningún cuestionamiento de índole científico, ninguno, pero absolutamente ninguno, tomó en derecho su decisión y de esa manera dijo, óigame, esto es absurdo, no tiene sentido. Por consiguiente, los requerimientos que hacía Propamapsonía, que eran de un absurdo infinito, pero infinito, como por ejemplo hacerle ADN, eso no se lo hacen ni a usted, yo todavía no conozco al mío, ¿ya? Ni a los que están aquí presentes, hacerle ADN a los monos en la mitad de la selva, ¿cuál color? No hay energía, no hay electricidad, pero pedían que los pudiera diferenciar para saber si eran peruanos o eran colombianos, hacer georreferenciación, una cosa de una, ¿qué le digo yo?, incapacidad de análisis, solicitando lo imposible, en donde cada mono tuviera que árbol donde se le capturara ser georreferenciado en la selva, cuando el GPS no agarra ahí, ¿ya? Fuera de eso, que los monos deberían de mantenerse en cautiverio el resto de su vida, porque, y mire la ignorancia desde el punto de vista de salud pública, la malaria es totalmente curable cuando se detecta temprano, sí. Que entonces los monos no se podían liberar, porque podían transmitir la malaria en la mitad de la selva. Dice uno, qué absurdo, no están ni los mosquitos de ese tipo, la malaria tampoco con la que trabajamos nosotros, tampoco se transmite así, y fuera de eso, pues es decir, es curable. Entonces dice uno, esto definitivamente. ¿Cómo cuántos micos se necesitan para hacer ese trabajo? No, nosotros tenemos ahorita permiso para trabajar con 1.200 monos, pero recuerden ustedes que no, para estos 2 años. 2 años. Pero lo que recuerden ustedes que como la malaria es curable, entonces el animalito se le trata durante aproximadamente 15, 20 días más y se libera en mucho mejores condiciones que las que llegó, porque nosotros les damos dieta. O sea, él no es sacrificado. No, en absoluto, para nada. Entonces el cuento que decían estos animalistas que nos acusaron, el que el animalito se estresaba. Bueno, yo me estreso cruzando una calle,
La verdad que sí, ya, ¿vale? Me estreso cuando no salgo por Bogotá por la noche. Entonces, pues y los animales sufren mucho más en la selva, Sí. puesto que es mucho más estresante para ellos. De manera pues de que mi reconocimiento y mi gratitud al Consejo de Estado por haber tomado una decisión sabia y decirle a la gente que hay que confiar en la justicia. La justicia puede demorarse en algunas oportunidades o puede tener sus fallas, como es hecha por humanos, pero que al final la verdad siempre termina porque hay gente que es también correcta dentro de la justicia colombiana. De todas maneras, demorado para tomar muchas decisiones en Colombia. La justicia en Colombia ha sido demorada, pero bueno, valga el reconocimiento también de que en este momento pues obraron como debería ser. ¿Qué significó todo este tiempo? ¿Retrasos en qué? Fácilmente 1 millón de vidas por año. Eso, es que a mí no me molesta, es que a mí no me molesta que me hayan paralizado. Nosotros tenemos otras áreas de investigación en las cuales fortificamos esa mientras se resolvía esto. Pero lo que sí me duele es que no existe ninguna otra vacuna fuera de la que nosotros desarrollamos hace 28 años. 18 años. Y esa era incompleta, producía y protegía solamente al 40% de la gente vacunada. Pero por eso nos dedicamos a buscar el 100% y estábamos muy cerca. Estamos muy cerca, bastante cerca. Entonces, pues, ¿qué le digo yo? Eso significó vidas, dinero en cantidades. No hay ninguna otra vacuna contra la malaria en ninguna otra parte del mundo. Y la que estaba desarrollando una gran multinacional farmacéutica del mundo fracasó. Era la más avanzada y se fue para atrás. Eso lo acaban de anunciar y hace una semana la Organización Mundial de la Salud no autorizó el uso de esta vacuna. De manera que lo único que queda es aquello que estábamos haciendo nosotros y pues hombre, 1 millón de vidas son 1 millón de vidas. Y además de eso, despeja el camino también científico del trabajo que usted hace. Leía unas críticas que se le hacían, muchos lo acusaban de charlatán. Bueno, la verdad, mire, vea, yo voy a decirle una cosa con toda la sinceridad a todos los de Barranca Bermeja, que son amigos, a mí eso no me preocupa, Wilson. Mire, la ciencia tiene unos parámetros muy exactos y cualquier cosa que uno diga en ciencia tiene que ser enviada a evaluación por sus pares mundiales. A mí no que me critique la gente que dice, pero estupideces, es que son imbecilidades realmente, ¿ya? Sin ninguna base, porque ninguno de ellos se ha leído siquiera el primer artículo científico, porque muchas veces ni hablan inglés y fuera de eso tampoco son capaces de entender el tema. Entonces yo a eso no le pongo cuidado, la verdad que no le pongo cuidado, pero sí le pongo mucho cuidado a lo que dicen mis pares a nivel mundial. Es una comunidad científica fuerte, grande, competitiva, bien competitiva, porque todos queremos desarrollar la vacuna contra la malaria, que se considera, entre otras cosas, el cáliz sagrado de la ciencia. El que la tenga, pues tiene soluciones enormemente grandes. Y entonces sucede que ahí es donde me preocupa. Pero miren ustedes, tengo casi 400 publicaciones científicas mundiales evaluadas por pares que nunca jamás sé quiénes son. Y que dicen, óigame, eso que está diciendo Patarroyo es absolutamente cierto. Y como se dice, la joya de la corona me llega en estos días. El día 2 de noviembre estaré inaugurando como uno de los 4 conferencistas que dan la conferencia inaugural del Congreso Mundial de Vacunas. Soy el único iberoamericano que está sentado en ese par. Entonces, si a uno la comunidad científica mundial llega y le dice, óigame, venga para acá, inaugúrenos este congreso, pues a mí. ¿Con quién más va a estar y en dónde? Estoy con el director del Instituto Nacional de Cáncer y Vacunas, este lunes, y Cáncer y Vacunas de los Estados Unidos, ya un individuo brillantísimo, tiene todos los premios que usted quiera, ya llamado Jay Bersovsky. Estoy también con uno llamado Richard Malone, quien es el que está desarrollando la vacuna contra el ébola. Estoy con el padre de las vacunas clásicas, una autoridad mundial que se llama Myron Levin, y yo, que cierra el evento. Entonces, a mí eso, ¿qué le digo yo? Me es mucho más satisfactorio que escuchar a alguien que diga, mire, es que resulta que habla mucho, que aparece en televisión, que no sé qué dice cuándo,
que de pronto aparece con alguna Miss Colombia, cosas de ese estilo. Pues, con bueno, Wilson Lozano. Aquí. Ya. Con muchas Wilson, gracias por sí, aceptar esta sí. entrevista, Manuel. No hemos hablado de Unipaz. Bueno, vamos a cerrando estos ciclos porque de todas maneras muy interesante lo que dices. Pero para terminar este tema, esa reunión anual, ¿qué es lo que marca los nuevos derroteros de la ciencia en vacunas en todo el mundo? Pues vienen, hay hasta este momento 500 conferencistas, pero ellos tienen 20 minutos. Yo tengo el doble de tiempo y es la inaugural, ¿ya? Esos son los que van como conferencistas, pero como asistentes van a ser más de 1000 de todas partes del mundo, de los 5 continentes, de manera pues de que para mí es eso mucho más satisfactorio, las publicaciones a nivel mundial, avaladas por pares mundiales, es decir, gente que sabe, ¿ya? No que sean de esos intelectuales de cóctel, que hay muchos en este país, sí. Académicos de cafetería, que, bueno, por favor, tienen el legítimo derecho, uno que es un hombre público, pues le toca aguantarse todas esas cosas, pero ya cuando se trata de pares, ahí sí le pongo cuidado a cualquier observación. De esos 78 años de vida, ¿cuántos destinados al trabajo científico? Toda una vida, Wilson, toda una vida. Yo comencé a trabajar en ciencia desde los 18 años de edad, desde son 50, y no he parado. No, porque esto es un proyecto de vida, esto es algo que anhelo hacer. Pues hombre, qué más trascendencia, como les contaba anoche en una fantástica conferencia que dicté exacto, de los egresados, a los egresados de la Universidad de La Paz, a la cual quiero expresar mis más sinceros agradecimientos porque siempre me invitan acá de una manera generosísima y estoy realmente sorprendido, entre otras, admirado. Hace 3 años, cuando vine a recibir el doctorado honoris causa por parte de ellos, entregado por ellos, ya en ese momento la universidad tenía como 2.500 estudiantes y 10 programas. Hoy en día tiene el doble, Wilson, y fuera de eso casi triplicado, tiene 28 programas y tienen una junta, llamémosla directiva, un consejo superior liderado por Oscar Orlando Porras, ¿sí? Y su equipo de gobierno, que es fantástico. Es decir, esa gente tiene voladores por todos los lados y tiene pilas de plutonio, te lo cuento. Y pues obviamente siempre ponen gente maravillosa que me acompañe, como Julio, Germán. Entonces, que le hacen a uno muy agradable la ciudad. Mi padre siempre me decía, niño, una ciudad es una cara. Es decir, si a uno esa persona le hace agradable la ciudad, uno siempre recordará a Barrancabermeja con cariño y con afecto. Puede ser París la ciudad más linda, pero es detestable por los franceses, ¿ya? Algunos que la hacen horrorosa. Londres puede ser fría, también por los ingleses, pero aquí a Barrancabermeja me la han hecho los amigos de Unipaz extremadamente agradable, muy bonita. La primera vez que pensaste, me invitan a una universidad de La Paz, ¿qué te sugería? Porque es que no hay universidades de La Paz en todo el mundo. La verdad que pensé que estaban locos. Ya una universidad de La Paz. Y luego, en medio de la guerra. Claro, exacto. Sobre todo esas cosas, mentiras. Muchas veces, yo siempre he considerado que la genialidad tiene un toque de locura. Pero que no toda locura es genial. Esas son dos cosas bien distintas. La regla es unidireccional. Ya dije, no, pues esto es en medio del Magdaleno a medio, que ha sido pues una área bastante golpeada por la violencia. ¿Cómo se les ocurre hacer una universidad para la paz? Eso no tiene lógica. Claro, pero si uno lo piensa bien y los conoce, sabe que están adelante realmente, pensando muy a futuro para nuevas generaciones. Y es eso lo que me maravilla de esto, de encontrar un núcleo de gente muy joven, también con una serie de problemas, sí, que valga la pena decir. La educación media, Wilson, y le ruego que coloque esto ahí, la educación media en nuestras provincias es bastante deficiente comparada con la de las ciudades capitales. Es decir, uno no puede poner a competir a un pelado de estos, no lo puede poner a competir con los de los colegios privados, ya bilingües y trilingües y hasta tetralingües, ¿sí? En Bogotá, en Medellín, en Cali o Barranquilla. De manera pues, que yo sí recabaría, solicitaría a la alcaldía, a la gobernación, hombre, preocúpense por la educación, fundamentalmente, y ese fue el llamado en el día de ayer, sí, en un conversatorio que tuvimos ahí en la Universidad de La Paz,
con Carlos Vázquez, con Carlos Alberto, yo siempre le digo Carlos Arturo para fastidiarle la vida. Entonces resulta... ¿Usted se acuerda de Carlos Arturo Rueda? Porque era de la época. Sí. Entonces resulta que yo les decía que lo fundamental para poder cambiar este país es solamente la educación. Sí. Volvamos, y se lo recabaría muy cordial y respetuosamente a la gobernación, a la alcaldía, a los distintos mecanismos, volvamos casi prácticamente una obligación la educación secundaria de alto nivel. Pero ¿qué tipo de educación? Hace poco le estaba leyendo que se habla de la crisis de las humanidades, ¿cierto? Sí, claro. Pero también por la parte científica es importante. ¿Qué tipo de educación en concreto? Wilson, la gente tenemos que aprender, entre otras cosas, a aprender. Es que parece una cosa absurda, pero es cierto. A nosotros nos enseñan a repetir, pero no a pensar. Entonces, cuando yo tuve la fortuna, que le agradezco muchísimo a Colombia de haber sido miembro de lo que generosamente los colombianos llamaron la misión de sabios, le dijimos, hombre, preparemos un país para 2 generaciones. Esto fue en 1992. Han pasado ya 23 años. Estaba Gabo también. Estaba Gabo, estaba Rodolfo Ginás, estaba mi persona, estaba Angelita Restrepo y otras personas que nos dedicamos a pensar el país por 2 generaciones. Y encontramos que lo fundamental era educar a los educadores, es decir, enviar a los educadores al exterior 2 años a que no solamente refresquen sus conocimientos, sino que miren otros mundos. Bueno, triste, ha pasado una de las 2 generaciones, no ha cambiado absolutamente nada. Entonces, a la gente lo que tenemos es, como decía ayer en esa fantástica conversatorio de la Universidad de La Paz, tenemos es que cambiar el esquema de educación. Tenemos que cambiar los políticos, porque no sí, pues es que si ellos no cambian, nosotros no vamos a poder cambiar. En definitivamente ellos son los que establecen las leyes, establecen las normas, manejan el poder para cambiar, y si no lo entienden, no pudimos cambiar nunca, jamás. ¿Qué tal un científico como político? Nunca me gustó, no, Wilson, no me gustó. Mire, y les voy a hacer una confesión, la verdad. He tenido el privilegio, si se quiere decir así, de que desde el presidente Turbay, recién graduadito yo, un mocoso completo, me ofreció que fuera su ministro de salud. Yo tenía 31 añitos en ese momento. Pues tomé la decisión de que no iba a intervenir nunca en política. Luego llegó el presidente Belisario Betancur y me ofreció el mismo ministerio, dije que no. Y luego ya fueron los otros políticos. A mucho honor, el presidente Pastrana me ofreció que fuera su vicepresidente, ¿ya? Luego también Horacio Serpa quiso que yo fuera dentro de su fórmula, pero no, es que uno tiene que saber para qué es bueno. Zapatero a tus zapatos, punto. Yo sé que nosotros tenemos una particularidad muy especial, que es una capacidad de resolver problemas científicos. ¿Para qué nos vamos a meter, como se dice, camisa de 11 varas, cuando eso no tiene ninguna lógica? Nos delegitimamos nosotros y fuera de eso le hacemos daño a la comunidad. Eso no lo haremos. Y es que nuestros políticos no son educados, parece, entonces, porque no le ponen cuidado a la educación. Triste lo que está diciendo usted, Wilson, pero eso es cierto, ¿sí? Es decir, yo alguna vez le comenté a Gina Parodi que realmente esto necesitaría ser, al viceministro actual de Gina Parodi, con ella que estaba retirada, pero fue al viceministro actual. Le dije, óigame, Víctor, se llama así, Víctor Zambrano. Le dije, Víctor, una cosa, aquí deberíamos de poner la educación secundaria obligatoria, no como un derecho. Es que son 2 cosas distintas. Si usted tiene un derecho puede decir sí o no, pero obligatorio usted no tiene sino que decir que sí y obedecer. Y entonces puse justamente esa condición para que de esa manera la gente pudiera tener desde la primaria hasta la secundaria, como pasa en los países escandinavos, obligatorio. De ahí en adelante, si usted quiere ser mecánico o quiere ser científico, ya es su decisión. Pero yo les dije, bueno, ¿y qué? Me dijeron, no, es que eso necesita mucho dinero. Le dije, ¿cómo cuánto? Me dijeron, necesitaríamos como unos 5 billones de pesos más. Y le dije, óigame, eso es una pendejada. La verdad, perdóneme que les diga, pero eso es una pendejada. Eso es justamente lo que costó, ¿sí?, la avenida del Dorado. Sí. Y se la robaron. Punto. De manera pues de que, mire, ahí está. De manera pues de que hagamos eso. Bueno, en Barrancabermeja hay un proyecto de acuerdo para convertir, por fin tener una política pública de educación, porque
pues no existe, y durante 2 años Ecopetrol, el gobierno, los docentes y unos sectores amplios han tratado de adelantar este proceso. ¿Es importante que sea una política pública la educación? Ay, sí, absolutamente. Mire, si es necesario pagarle a los colegios privados, ojo con lo que estoy diciendo porque esa es la solución, sí. Pagarles lo que ellos piden, pero que lo conviertan en público, hagámoslo. Es que es mucho más barato. A ver, hay que reconocer que los colegios privados tienen unos estándares de excelencia fantásticos, eso no se puede negar, sería tapar el sol con un dedo, eso no se puede negar, pero si es necesario que el gobierno contrate con ellos y diga, vea, esa capacidad, ese nivel educacional, esa excelencia que ustedes tienen, déjemela, nosotros se la contratamos para hacerla pública, hagámoslo, Wilson, es que la salida está ahí, pero tenerlos privatizados no tiene sentido. Entonces la educación debe ser obligatoria y pública. Bien, bueno, apremia el tiempo, lo necesitan en otros lugares. La Universidad de La Paz ha sido, digamos, muy bondadosa con Manuel Elkin Patarroyo. Muchísimo. Manuel Elkin Patarroyo también ha sido bondadoso devolviéndole muchos conocimientos. ¿Hay algo más interesante que se puede hacer ahí? Yo les decía anoche que ellos son una universidad niña. Es decir, 28 años de fundada, eso están todavía en pañales. Pero por la misma razón se pueden educar bien, se puede dirigir bien para convertirla en una institución que sea capaz de irradiar un nuevo conocimiento. No hablo de científico, no nada, sino una nueva actitud frente al conocimiento. Y no solamente eso, sino también aportar enormemente al desarrollo del país con esa actitud. Y como es una universidad niña, pues a uno lo educan desde que está prácticamente gateando. Ellos están gateando en este instante. Entonces, dirigirla, organizarla en una forma tal que llegue a ser un ejemplo, un paradigma. Curioso, anoche les decía en una cena maravillosa a la cual me invitó el señor rector con su equipo rectoral, ya les decía, entre otras cosas, que en la misma medida en que se les va formando desde temprano, todo mundo termina haciendo lo que es correcto. Y esta es la oportunidad para que la Universidad de La Paz ya pueda moldearse en una forma tal que pueda llegar a ser un ejemplo, un paradigma. Y que muchas veces, curiosamente, les decía, quítense ese bendito San Benito que tienen ahí, ese INRI, esa carga que tienen, de pensar que porque son provincia no pueden. Olvídense. Miraba yo los chicos talentosos que estaban tocando música allá, unos saxofonistas llamados César, otros que se llaman los 4 del bar, cosas así de ese estilo. Y dicen, no, joder, estos son gente de provincia, pura provincia, y le compiten a los de Nueva York. Pero como piensan que son de provincia, no pueden ir a Nueva York, entonces resulta que ahí es donde tenemos nosotros esa rueda al cuello que nos impide volar, que nos impide. No, yo no. Yo siempre le digo a la gente, atrévase, vuele. Si se pega un tortazo, como me decía mi madre desde chico, que a la velocidad a la cual te levantes sea más rápida que de la cual te caes. Exacto. Así de sencillo. ¿Cómo se cuida Manuel Elkin Patarroyo de los mosquitos? Yo estoy vacunado, soy el vacunado número 6, de manera pues de que si me da dengue es con otra vacuna, si me da chikungunya es con otra, pero contra malaria estoy vacunado y dicho sea de paso, soy de los individuos que produce toneladas, no por cuestiones de genética, produce toneladas de anticuerpos contra el parásito de la malaria. Y yo ando impune en el África, ando impune en el Chocó, en el sureste asiático, con la certeza de que la vacuna está funcionando. Pues dése cuenta, yo me vacuné en 1987, va a ser ya, pues ¿cuántos años, Wilson? 30 años. Va a ser 30 años. Y he andado, pero así, en calzoncillos, en taparrabos, en, ¿qué le digo?, manga corta, shorts, etcétera, por todas las partes del mundo, malaria a patadas, de esas cosas que dice uno, bueno, el próximo, ese muere, ya, cosas así de ese estilo, y no, no estoy. Para despedirnos, ¿cree en la paz en este Absolutamente. momento en el país? A ver, yo creo profundamente en que la única forma como la humanidad puede evolucionar es en paz, y con un concepto, introduciendo la solidaridad y el respeto. Es decir, nosotros tenemos que entender, Wilson,
que por el solo hecho de usted ser un poco más morenito que yo, eso no me da razón a mí, en absoluto, para nada. ¿Ya? Que por ser más bajito, pues tampoco tenga ninguna diferencia. No, nada. Entonces debo de respetar su diferencia conmigo. Pero además de eso, si algo llega a sucederle a usted, yo debo de ser solidario con usted. Yo tengo que comprometerme como miembro de la sociedad que soy a preocuparme por usted también. De la misma forma en que me preocupo por mí y por los míos, debo de preocuparme también. Entonces, la paz es necesaria, absolutamente, es la única forma como puede la humanidad ir adelante. Y les decía ayer en el conversatorio en Unipaz, les decía que si pueblos tan distintos como Alemania, junto con Polonia, Francia, Bélgica, Inglaterra, han sido capaces de sostener una unión que se llama la Unión Europea, así sea tortazo limpio, pero ahí van, en 2 generaciones. Es muy probable que cuando lleguemos a las 3 o 4 generaciones, todas estas diferencias se acaben. No hay nada más distinto que un escandinavo con un griego, o que un español con un húngaro. Nada que ver, pero ahí están unidos, como se dice, a cachetada limpia, pero ahí van. Nosotros en América Latina, que somos prácticamente un mismo grupo, ¿por qué diablos nos matamos? Y les decía que nos estamos matando es por criterios eminentemente economicistas. No hay nada filosófico detrás. No hay nada, por favor. No hay nada. Entonces, que usted es comunista, ¿ya? Y que yo soy capitalista, entonces bájenlo. Izquierda o derecha. Izquierda o derecha. ¿Qué es esa vaina? Eso no existe. Mire, yo les decía ayer que yo tengo que vacunar en el África a musulmanes, a árabes, tengo que vacunar a animalistas, tengo que vacunar a panteístas, tengo que andar con católicos, con protestantes, con budistas, con todo. A mí, con negros, con blancos, con individuos que hablan suajili. Usted sabe que suajili es la lengua de los negros en el África oriental, ¿ya? O los individuos que hablan wolof en el occidental. Nada que ver el uno con el otro. Y a mí me toca estar con todos ellos y digo, pucha, estos sí pueden vivir bien. Y nosotros que somos hermanos matándonos a tiros, punto. No tiene lógica, no hay razón. Doctor, muchas gracias. Muy amable para mí. Es un honor haberlo tenido aquí. Un honor para mí, gracias, muy amable. Nos vemos en otra entrega de Mi Magdalena Medio. Región, nuestra gente, competitividad, desarrollo, expresiones culturales, nuestro campo, turismo. Mi Magdalena Medio Magazine.